Bendiciones, mis amados hermanos, sean bienvenidos a la esquina Púa, donde se dice la verdad. Y en estos momentos hemos escogido un tema muy interesante donde yo sé que Dios va a ministrar su vida. Hoy vamos a estar hablando acerca del servicio a Dios. Pero quiero presentarles unos hijos de la casa, amén, obrero, evangelista, que están aquí acompañándonos en este podcast, que yo sé que Dios va a traer una palabra poderosa a tu vida. Así que vamos a iniciar con la bella dama que está por aquí, una obrero, hija de la casa. Bendiciones. Bendiciones, apóstol. Mucho gusto, un privilegio estar aquí. Mi nombre es María Domínguez y soy obrero aquí en Púa Church. Amén. Qué bueno. Evangelista. Por aquí mi nombre, evangelista Yaisander Inver, por la gloria de Dios. Gracias, apóstol, por invitarme a este espacio. Amén. Gloria a Dios. Bien, queremos hablar del servicio a Dios. Creo que hablar del servicio a Dios es algo muy poderoso porque a eso hemos sido llamados, a servirle a Él, a adorarle a Él. Claro está, Dios no nos llamó a ser esclavos, Dios nos llamó a ser sus hijos. Esa es la identidad que tenemos que entender, reconocer e identificar. Pero sabemos que hay cosas que se apegan a nosotros por consecuencia de nuestro servicio, y nuestro servicio activa en el reino de Dios esas promesas porque creemos que el que sirve, sirve. El que sirve en una área, sirve en todas las áreas. El que tiene la capacidad de entregarse a Dios, Dios también le entrega los tesoros del cielo para con su vida. Así que hoy vamos a hablar del servicio, qué es el servicio, cómo servir a Dios, cuáles son las consecuencias de dejar a media o retratarse o retirarse o echar para atrás al llamado de Dios. Jesús lo dijo claro: yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servir. Wow, eso es poderoso. Y le voy a decir algo: el que sirve porque algo trae. Amén. El que sirve porque algo trae. Es como los meseros en los restaurantes. Cuando tú ves ese mesero que viene con esa bandeja llena de la bendición que tú pediste, dice, bueno, algo trae. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar un potencial? ¿Cómo podemos desarrollar el propósito? ¿Cómo podemos traer a la luz lo que Dios ha puesto en nosotros si no servimos? Necesitamos servir. Amén. Y quiero implementar un verso bíblico aquí para dar inicio a esta poderosa enseñanza, y es en Juan capítulo 12, verso 26. Dice, si alguno me sirve, sígame. Wow. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, oigan qué poderoso, si alguno me sirviere, mi Padre, ¿quién? ¿Quién? Dios. Dice, le honrará. Aleluya. Oiga, Poderoso. la honra de Dios hacia alguien es en grande. Amén. Porque cuando Dios honra a alguien, lo honra en grande. Así es. Mire, aunque tu servicio sea pequeño, la honra es grande. Así es. Amén. La honra es grande. Así que yo quiero darle la participación a los hijos que tengo acá. Quiero que compartamos qué Dios le ha ministrado acerca del servicio a Dios. Amén, apóstol. Gracias por este privilegio, esta oportunidad que me da. Dios me dio este versículo en 1 de Juan 2, 5 a 6. Y dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, encontramos nuestro propósito cuando servimos. Wow. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios y tenemos esa relación íntima con el Maestro Jesucristo, que vino a darnos ese ejemplo. Como decía nuestro apóstol, Él no vino a ser servido, más vino a servir. Nos dio el ejemplo. Se ciñó la toalla, les lavó los pies a los discípulos. Entonces, mucha gente dice, pero ¿cuál es mi propósito? Yo no sé para qué Dios me llamó.
primeramente fuimos creados, ¿verdad? Para adorar a Dios, para servir a Dios. Primeramente le ministramos a Él. Claro. A través de ministrarle a Él, entonces podemos sentir su guianza, su espíritu guiándonos, que es a servir, a hacer lo que a Él le place. Amén. A servir a nuestro prójimo. Ujú. Amén. Muy importante, Así muy es. importante. Yaisander, ¿qué Dios te ha ministrado acerca del servicio? Sí, apóstol. Para mí es una de las revelaciones más grandes en el reino porque una persona primeramente para descubrir su propósito en Dios, pienso que primeramente se nos debe de revelar lo que es el servir. O sea, para mí el servir es la llave de yo recibir. O sea, yo nunca voy a recibir Wow. si primeramente no me conecto con mi servicio. Ajá. De hecho, mi servicio me ha conectado con mi llamado. Así O es. sea, yo he entregado mi vida al Señor de la manera que se lo demuestro, es sirviendo no en el área que yo quiera ni en el área que yo me siento capaz, sino una de las cosas que yo Donde Dios te he pone. aprendido es que donde Dios me ha puesto, ahí pues he perseverado, ahí he dado el todo por el todo y sobre todas las cosas he permanecido en esa área hasta que Dios vuelva pues a dar otra misión en ese sentido. Así es, así. Y fíjate que el servicio, como yo enseñaba, llena los espacios vacíos. Wow. O sea, cuando Dios te llama a servir, es porque hay una área donde está vacía. Y esto es consecuencia también de personas que no quieren servir. Wow. Oiga, qué poderoso. Wow. Te voy a poner un ejemplo. Judas Iscariote dejó de servir. Pero ¿a quién pusieron en su lugar? A Matías. Matías. Entonces, en el caso de Saúl, pues, ministrado por los demonios, ministrado por su orgullo, su arrogancia, su desobediencia, Dios lo desecha. Ese espacio está vacío. Así es. Entonces, Dios se proveyó en David. Se proveyó en David. Así es. Entonces, ¿qué es un servidor? Es llenar un espacio vacío. Es por eso que donde Dios te pone, tú tienes que perseverar en tu servicio. Aleluya. Porque el día que tú dejes de servir, otro va a ocupar tu espacio. Así es. Porque servir es llenar un espacio vacío, es cubrir una necesidad. Por eso Dios envió a Cristo al mundo. Amén. Porque para cubrir una necesidad, el pueblo pecaba, el mundo pecaba, podía llevar el cordero una vez al año, pero al Cristo llegar, llegó de una vez por todas a pagar ese precio. Entonces, el servicio desata honra, el servicio desata bendición. Amén. El servicio te conecta con tu lugar de destino, el servicio te conecta con tu lugar de propósito. Entonces, hoy en día hay muchos ministros, pero pocos servidores. Así es. Así es. Hoy en día todo el mundo quiere predicar, todo el mundo quiere que le sirvan, pero nadie quiere servir. Porque el servicio es una señal de un corazón agradecido, de un corazón humilde. ¿Qué experiencia han tenido ustedes en servir al Señor? ¿Qué experiencia han tenido ustedes? En mi experiencia, apóstol, Dios me ha traído más a Él. Wow. Me ha enseñado el propósito en mi vida, que es, como le decía al principio, ministrarle a Él primero. Adorarle, buscarle a Él en espíritu y en verdad. Wow. Que eso es Él mismo que me lo va enseñando, me va guiando. Me ha mostrado, mi propósito eso es. Mi propósito no es un título. Aunque yo sé mi llamado, pero yo no es que vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. No, mi propósito primeramente es ser hija. No hay título más alto que ser hija de Dios. Wow. Y como hija, yo estoy en la tierra manifestando la esencia de Cristo. Cristo, cristiano, eso quiere decir un Cristo chiquito. Entonces aquí somos la manifestación de Dios, del amor de Dios. Wow, wow. Porque tanto Él amó al mundo, que envió a su único Wow. Hijo, para que todo aquel que creyese en Él no se perdiese. Así Entonces es. yo soy la viva imagen aquí, manifestando a Cristo, claro. Así es, así es. Mira qué poderosa palabra, Yaisander, María Dominga acaba de exponer. Servir a Dios te acerca a Dios. Aleluya. Servir a Dios te acerca a Dios. Entonces, dejar de servir, ¿qué pasa? Te alejas. Wow. Te alejas de Dios.
¿A quién le pasó eso? A Pedro. Pedro se enfrió. Así es. Pedro se enfrió y terminó calentándose en una fogata. Estaba tan frío que trató de buscar un fuego, algo para calentarse. Así es. Porque cuando una persona se aleja del servicio de Dios, se aleja de la presencia de Dios. ¿Y esa de qué experiencia has tenido tú en servirle al Señor? Bueno, para mí, apóstol, servirle a Dios ha sido algo tan poderoso porque fíjese del lugar de donde Dios me saca al lugar donde Dios me lleva, eso me habla a mí de un Dios tan grandioso y tan poderoso, porque fíjese que yo quizá para el hombre no calificaba para la asignación en la cual hoy yo estoy llevando a cabo dentro del servicio en la iglesia. Pero qué bonito es saber que para Dios sí califiqué. O sea, el servicio a mí me ha dado a entender que por encima de lo que el hombre hable de mí, ya Dios ha dicho otra cosa. Así es. Yo lo he reflejado, o sea, no he tampoco deshonrado esa confianza que el Señor me ha dado en cada servicio, pero lo que sí he descubierto que el servirle a Dios en cualquier área dentro de la iglesia, ya sea en el parqueo, ya sea recogiendo los baños, ya sea en el área mínima, en cualquier área, eso a mí me ha bendecido grandemente porque cada día mi arrogancia tiene que apartarse, mi orgullo tiene que apartarse, mi altivez tiene que apartarse. De la única manera que yo puedo quebrantar todas esas cosas es sirviendo en la casa de Dios. Así es, así es. Y el servicio también es un estilo de vida. Amén. Es un estilo de vida porque tú expresas tu carácter, Así es. expresa tu madurez, expresa que en tu corazón hay humildad, que tú no estás buscando aplausos, Amén. sino que te sientes tan agradecido de Dios. Señor, no tengo con qué pagarte, Amén. pues me ofrezco a servirte, Así es. a servirte a ti, a servir en tu obra. Y el servicio apunta a todas las áreas. Servir a Dios, predicar su palabra, servir a Dios, servir como un mujer en un ministerio, servir a Dios, abrir el templo, servir a Dios, cerrar la iglesia, servir a Dios es participar en las cámaras, en el grupo de adoración. Servir a Dios tiene que ver con la disposición de entrar a la intercesión. Servir a Dios es un conglomerado de todo. Así es. Así es. El reino avanza cuando hay servidores que avanzan. Así es. Así es. Si no hay personas que se movilizan a trabajar para la obra de Dios, Así es. la obra de Dios se quede estática. Así es. A veces hay pastores que se frustran y a veces lo quieren hacer todo. No, hay que aprender a delegar, porque hay gente que solamente espera que lo llamen. Así es. Hay gente que no se van a ofrecer como Jesús. Jesús sí se ofreció. Amén. Dijo, envíame a mí. Amén. Amén. ¿Entiendes? Pero hay gente que hay que tocarlo, hay que llamarlo, como Jesús que llamó a Pedro. Y Pedro soltó lo que estaba haciendo. Es así. Así es. Y una de las consecuencias del servicio a Dios es que va a chocar con tu tiempo. ¿Cuáles son las excusas más conocidas que las personas dan cuando no quiere servir? No tengo tiempo. Cuenten con otra persona, busquen a otra persona, creo que lo puede hacer mejor. Oye, hasta se minimiza. Exacto. Cierto. Se minimiza, teniendo potencial, se minimiza. Algunos dicen no porque tengo un compromiso con la familia, no porque esta semana no voy a poder, pero hello, tienes tiempo para todo, pero menos para servir a las cosas del Señor. Wow. Y luego demandamos de Dios, Señor, sáname. Así Señor, es. bendice mi casa. Señor, le estoy metido en un problema. Hello. Dios no es un Dios para usted nada más buscarlo cuando hay necesidad. Así es. No, hay que aprender a servir a Dios también cuando ese espacio que Dios está esperando que alguien lo llene. Yo he aprendido algo también para continuar escuchando sus puntos de vista del servicio. Yo aprendí algo del servicio que fue lo que me sacudió. Y es que a mí en lo personal, el servicio yo sentía que me aumentaba la unción. Aleluya. Yo sentía que me aumentaba la unción. Cuando yo era más jovencito, que aunque todavía se me refleja esa juventud en la cara, luego le doy el misterio un día de esto, pero cuando yo era jovencito en la iglesia, que yo empecé a limpiar la iglesia, por ejemplo,
o a ir a organizar los instrumentos, a limpiar los instrumentos, o a abrir la iglesia a las 6 de la mañana cuando tocaba matutino, yo noté algo, que cuando me daban la oportunidad para predicar, yo sentía que Dios me usaba fuerte. Yo sentía como un poder, una presencia, un respaldo de Dios increíble. Así es. Pero cuando dejaba de servir, también yo sentía como que menguaba. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Entonces yo me ponía las pilas. Yo dije, espérate, esto hay que arreglarlo. Hay que comenzar a servir. Y rápido me activaba, me iba para mi oración de las 3, me iba a limpiar la iglesia, me iba a limpiar los instrumentos, le decía a mi papá, dame la llave que hoy yo voy a abrir para el matutino. Y ahí en ese tiempo había que irse caminando oscurito. Ahí no era de que en carro, de que con gente al lado, no, era ahí clamando el camino entero. O sea, yo oraba antes de llegar a la iglesia, porque eso era reprendiendo todo espíritu raro y cualquier sombra que se movía. Pero yo entendía que mientras más yo servía a Dios, más la unción se aumentaba. Wow. Apóstol, a mí me llama mucho la atención este tema que usted está hablando, porque cuando analizamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, ahí se da algo tremendo en aquel tiempo, porque dice la Escritura que los griegos pues estaban murmurando en contra de los hebreos porque habían descuidado a todas las viudas. Pues los apóstoles se reúnen y dicen, vamos, aquí hay que hacer algo. Y lo que tenemos que hacer es nosotros no descuidar la palabra y entonces escoger personas llenas del Espíritu de Dios, llenas de lo que es ese deseo del servicio, para que entonces le sirvan a las viudas. Y lo que me llama la atención de ese pasaje es que allí es donde dentro de ellos estaba Felipe. Felipe fue escogido en el capítulo 6 como servidor en la mesa, o sea, una posición que supuestamente quizá alguien que esté sirviendo en la cocina diga, yo no, o sea, un servicio que no se ve, que no se está mirando, pero Felipe comienza sirviéndole la mesa a la viuda. Pero eso sucede en el capítulo 6. Si seguimos analizando en el capítulo 8, ya el hombre que le estaba sirviendo a la mesa a la viuda, ya entonces está predicando en Judea. Wow. Y entonces las señales de Dios lo están siguiendo. Y entonces todo aquel pueblo que lo había visto a él sirviendo en una mesa, ahora lo está mirando. Señales, prodigios, milagros de todo. El pueblo, todo el mundo abultado. Es decir, que nuestro servicio, que quizás para otros no sea nada, sirviendo dentro de la cocina a la viuda, eso lo conectó con algo poderoso en Dios. Y la gente siempre ve el servicio como algo mínimo, como algo despreciable, como algo vergonzoso. Y no, el servicio es una bienaventuranza, es una honra. Más, Jesús llega a la casa, de Marta y María. Wow. Amén. Y de repente, pues, una de ellas va a la cocina, déjame hacer que Jesús se sienta contento. Y luego la otra va a los pies de Jesús a escuchar a Jesús. Así es. Una de ellas se quejó. Le dijo, maestro, Wow. tú no ves a mi hermana que está ahí escuchándote a tus pies, pero me dejó sola en la cocina. Sí. Dile que me venga a ayudar porque yo quiero servirte la comida, para que aprendamos a definir el tiempo del servicio. Eso es así. Hay un tiempo que Dios quiere que tú estés en tu casa, tranquilo, calmado, cocinando, cuidando a tus hijos. Pero cuando es el tiempo de Dios, hay que servirle a Dios. Amén, amén. Así es. Así es. Porque el mismo Jesús dijo, la parte que ella ha tomado Así Wow. es. no le será ¿qué? Quitada. Así es. O sea, que hay dimensiones de gloria y bendiciones que cuando tú conquistas Aleluya. en el servicio, nadie te la puede quitar. Aleluya. Hay cosas que quizás tú la conquistaste con un ayuno, con una oración, y hay mucha gente que dice, mira, perdí esto, perdí aquello, después que Dios me lo dio. Pero hay gente que lo que consiguieron en el servicio, nadie se lo puede quitar. Pastor, ¿y por qué? Porque Jesús lo dijo. Así es. La parte que ella ha tomado no se le quitará. Así es. Aleluya. Así es, apóstol. Hablando de las habilidades, los talentos, mucha gente se menosprecian solo, como hablaba el evangelista, va diciendo que muchos trabajan en la cocina, pero el servir, por ejemplo, en la cocina, imagínense, Jesucristo ministraba y alimentaba en una ocasión a 4,000 personas y en otra ocasión a 5,000.
Él mismo dio ese ejemplo, ¿verdad? O sea, imagínense cuánta gente no llega a ministrar, una persona que Dios la usa en la cocina, en hacer un cafecito, un tecito. O sea, ¿cómo estás ministrando? Ministrar, servir es amar. Wow. Entonces, ese amor proviene de Dios. Yo lo hago con amor. Quiero atender al siervo de Dios, porque sí recibimos recompensa. La palabra dice que el que da un vaso de agua a uno de sus pequeñitos, el Señor mismo le va a recompensar. El que da a un profeta, recompensa de profeta recibe. Así es. Entonces, los talentos que tenemos, todos tenemos talentos, todos tenemos dones. El pastor José hablaba el domingo de que a uno se le dio 5, a otro se le dio 12, a otro se le dio 1. Entonces mucha gente se pregunta, ¿pero cuál es mi talento? Si tú no lo ejercitas, si no lo pones por obra, nunca vas a saberlo. Si tú te gusta hacer café, quizás eres la persona que sabe el café más rico. Todo el mundo va a querer tu café. Tú sabes cocinar unas pupusas. No todas cocinan igual. Algunas tienen más sabor. Entonces, tienes que ejercitar los talentos. ¿Cómo se van a multiplicar? Poniéndolos por obra, ejercitándolos. Amén. El tema en esto es que tenemos que vernos como cuerpo en Cristo. Así es. Amén. Y tenemos que saber que nuestra principal misión es ser llamados a servir. Así es. O sea, si todos nos ponemos en un acuerdo, en ese poder del servicio, Amén. cualquier iglesia puede comenzar una congregación con 3 personas. Así es. Pero si esas 3 personas se ponen en el poder, porque hay un poder poderoso Amén. en el poder del acuerdo en el servicio, Amén. es una iglesia que va para cosas grandes. Así es. Yo lo creo así. Amén. Así es. El más grande de todo es Jesús. Así es. Y si Él sirvió, ¿qué quita que nosotros no sirvamos? Amén. Exacto. Si Él es el más grande que todo. Así es. Él es el más grande de todo. Entonces, Jesús nos dejó el vivo ejemplo de servir. Y le voy a decir algo. Hoy en día servimos porque Cristo sirvió. Así es. Pero si tú no sirves, tu generación, tus hijos, no va a servir. Wow. Tienes que enseñarle a ellos con tu ejemplo a servir al Señor. Hoy en día le sirvo al Señor porque mis padres me enseñaron a servirle a Dios. Wow. Eso me conecta con mis principios. Amén. Y hoy en día puedo entregarlo todo, darlo todo, porque para esto fui llamado. Entonces la gente no puede decir que Dios no lo ama, que Dios no lo utiliza, que quizá en el lugar donde están no lo valoran. No, es que tú tienes que aprender a accionar Amén. y servir con amor Así en es. el área que te tocó. Amén. Lo que va a determinar la próxima dimensión, el próximo escalón, el próximo nivel, es el servicio con el amor que hace las cosas. Mira, el que espera algo a cambio no sirve por amor, Así es. Amén. pero el que sirve por amor recibe todo a cambio. Aleluya. Gloria a Dios. Porque lo que Dios identifica, mira, a veces no es ni lo bien que lo haces, es con la intención que lo haces. Así es. ¿Por qué? Porque aquí lo podemos ver en Caín y Abel. ¿Cuál fue la ofrenda que Dios aceptó? Así es. La de Abel. La de Abel. La de Abel. La de Abel. ¿Pero por qué? Porque la dio con el corazón. ¿Y qué fue lo que Dios miró? Su corazón. Ni siquiera la ofrenda. Así es. Poderoso. Así es. Es tu servicio con la intención que lo hace. Si lo haces de corazón, mira, no sirva para que el pastor te vea, no sirva para caerle bien a la gente, no, sirve porque amas a Dios. Así es. Lo demás, ese punto final, lo va a poner el Señor. Amén. Exacto. Cuando nos entregamos a Dios a servirle de corazón, eso lo podemos ver. ¿Por qué hoy en día gozamos de un evangelio tan poderoso? Porque hubieron hombres que se entregaron al servicio. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, a veces el problema es que la gente llega a las iglesias y quieren que lo posicionen de una vez. Hay peligro. Señores, hubieron mujeres que para que pudieran servir en el ministerio de Jesús, Jesús tuvo que liberarla. Así es. Amén. Amén. O sea, no fue de la noche a la mañana. Así es. Eso es Amén. así. Es más, los discípulos, él no lo envió. Pedro, ven conmigo, al otro día te voy a enviar. No. 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 Cuando nosotros escudriñamos el orden cronológico, fueron aproximadamente como después de 5 años. Wow. Wow. Como después de 5 años es que ellos empezaron a ver la gran manifestación. Y fueron meses y años después que Jesús lo mandó a ellos a predicar de 2 en 2. Eso no fue de la noche a la mañana. Así es. Ellos tuvieron que aprender de su maestro, recibir una capacitación espiritual Amén. en todo el sentido de la palabra.
cómo Jesús se manejaba, cómo contestaba, cómo se comportaba, cuál era su actitud. Y al ello aprender en la humildad en la que él se manejaba, entonces ellos comenzaron a actuar tal y como Jesús actuaba. Amén. Por eso es triste llegar a lugares que los miembros se comporten como se comporta el pastor. Wow. Wow. Eso es duro. Yes. Yo he escuchado personas que me han testificado, yo fui a una iglesia tal, me reservo el nombre por ética, yo soy una persona muy ética en ese aspecto. Cuando escucho algo, pues yo me quedo callado y lloro. Pero quiero testificarte esto. Hay una persona que llegó aquí a la iglesia y me dijo, pastor, yo fui a tal iglesia, pero los sugieres me trataron como con un ego, un orgullo. Y yo dentro de mí dije, porque eso es lo que su pastor le está proyectando. Wow. Aquí es diferente. Es diferente. Así es, En Púa es diferente. Amén, amén, así es. Porque aquí hacemos lo posible de proyectar a Cristo, proyectar humildad Así es. para que los sugieres se comporten con la humildad posible. Por eso, si un ejemplo, nosotros, la pastora y yo entramos de repente, que estamos en movimiento, y vemos gente que entra, les recibimos con amor, la saludamos, le damos la bienvenida. O sea, nos quitamos el traje de apóstol y de ministro, y en ese momento nos convertimos en un mujer. Así es. Como yo decía predicando el domingo, que cuando Jesús se quitó el manto para servir, se quitó el título. My God. Así es. Entonces, es más, como me decía un hijo espiritual de la casa, me decía, ser un apóstol es ser un servidor. Es Así así. es, amén. Porque a veces la gente lo ve muy grande. Mm. Apóstol. Si supieran que apóstol en el original significa el que se quita los zapatos para darle al que no tiene. Eso es lo que significa ser un apóstol. Apóstol es el que le limpia los pies a otro. Eso fue lo que hizo Jesús. Allí vemos el ministerio apostólico de Jesús fluyendo. Amén. Cuando él se quita cuando él se quita el manto y se ciñe la toalla y va a lavarle los pies a Pedro, eso es lo que Jesús está haciendo. Es así. Eso es lo que Jesús está haciendo. Amén. Así que ya nos quedan poco tiempo, pocos minutos, pero queremos dejar claro de que servir a Dios es lo mejor que te puede pasar. Entrégale tu servicio al Señor. Lo que tú sabes, ponlo en la mano de Dios. Aquí hemos leído que la honra viene de Dios. Quien le sirve a Dios, Dios le honrará. Así es, amén. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar ahí conectado con nosotros. No se desconecte y espere más sobre temas poderosos que van a ser de edificación y bendición para el cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Esto fue la esquina Púa desde Púa, donde se dice la verdad. Bendiciones. Y no olviden, dejen su comentario y también denle a seguir a nuestras redes sociales. Dios les bendiga. Bye bye.